Es que como tampoco se oía fuera antes, digo, a ver si... Lo que pasa es que hay como mucho eco. O por lo menos yo me oigo con... ¿Se oye ahora mejor? Se oye con eco, sí. Ah, ¿solo en sala? Bueno, en sala podemos aguantar bien. Salados y ensalados. Bueno, decía que vamos a por el último pleno del periodo de sesiones. En este pleno vamos a discutir de la reforma del reglamento. El reglamento que tenemos en vigor en la Asamblea es un reglamento que se acordó por consenso, recalco, que se aprobó por consenso entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la pasada legislatura. Solo se va a modificar menos del 5% del reglamento, lo cual da idea de que prácticamente lo que vamos a hacer el jueves es seguir con el mismo reglamento y añadirle algunas adaptaciones pues, a la realidad social y sociológica de la región. Por ejemplo, vamos a incorporar todo lo que la ley de gobierno abierto llevaba en referencia a la Asamblea, o vamos a hacer distintas aportaciones en los grupos parlamentarios. La novedad es que los reglamentos casi siempre se aprueban por consenso. En esta ocasión no ha sido posible el consenso y va a haber debate de enmiendas en el próximo pleno. Las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta son del siguiente tenor. Presentamos 9 enmiendas para ir más allá de lo que la ley de gobierno obliga, que es a publicar las declaraciones de la renta de los diputados anualmente en la página web de la Asamblea y las nóminas mensuales en las que se recojan las retribuciones que tienen los diputados por dietas, kilometrajes y por retribuciones mensuales. Nosotros proponemos que los diputados tienen que publicar anualmente la declaración de la renta, pero que tienen que irse incorporando las 5 últimas declaraciones de la renta. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen derecho a saber cómo va evolucionando el nivel de renta y de patrimonio de los diputados. Por tanto, no solamente hay que publicar la declaración de la renta de cada año, sino que tiene que estar en cada casillero de cada diputado o diputada las últimas 5 declaraciones, y así cada ciudadano pues podrá observar cómo evoluciona el patrimonio y las rentas de las personas a las que eligieron para ser diputados y diputadas. Llevamos también otra serie de enmiendas que van a adaptar el reglamento a los diputados y a las diputadas a lo que es la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, en lo que se refiere al derecho a disfrutar el permiso de paternidad o maternidad. Y en este caso, tanto para hombres como para mujeres, pero fundamentalmente para las diputadas, es muy importante que regulemos en el reglamento el derecho a paternidad, a permiso de paternidad y de maternidad. Consecuencia de incorporar este derecho al permiso de paternidad y de maternidad, o ante ausencias muy justificadas, como puedan ser una convalecencia en una operación o en otras circunstancias, vamos a modificar el reglamento para introducir la posibilidad de la delegación de voto o el voto telemático. Hasta ahora no se podía delegar el voto y, por tanto, el voto era personal e intransferible, y si no se estaba presente en la sesión plenaria no se podía ejercer el derecho a votar. Pero evidentemente, si introducimos el derecho a permiso de paternidad y maternidad, el diputado o la diputada que esté disfrutando ese derecho no pierde los derechos de diputados. En ese caso había que habilitar una fórmula para que pudiéramos compaginar ambas cosas, y se ha habilitado la fórmula de la delegación de voto en el portavoz parlamentario o el voto telemático. Y entonces el diputado o la diputada desde su domicilio podrá ejercer el voto
en cada una de las materias que en el Pleno se vayan haciendo. Introducimos también una enmienda para que interpretaciones como las que se están dando en esta legislatura, que no se dieron en la legislatura pasada, de no calificar iniciativas como nuestra propuesta de ley para el blindaje de la sanidad pública, que nos obligó a ir al Tribunal Constitucional a defender nuestros derechos, pues no puedan ser boicoteadas, no puedan ser vetadas desde la mayoría de la mesa. Y, por tanto, modificamos el artículo 49.3, pedimos la supresión del artículo 49.3 para que la mesa haga lo que la doctrina constitucional le pide que haga a las mesas, y es que todos los escritos, todas las iniciativas que cumplan formalmente con los requisitos del reglamento tengan que ser calificadas sin que la mesa pueda entrar a valorar políticamente el contenido de las iniciativas ni de los escritos, porque el Constitucional dice que las mesas solo tienen que calificar los escritos, las iniciativas, desde un punto de vista formal, es decir, cuando cumplen los requisitos formales. Fundamentalmente van por ahí nuestras enmiendas, y hay otro grupo de enmiendas que van a facilitar que los diputados obtengan respuesta a las preguntas escritas, a acortar los plazos para que la Administración responda. Es decir, la sociedad le está demandando a las administraciones que sean más ágiles y más rápidas en las respuestas a los ciudadanos, y el Parlamento necesita también que la Junta de Extremadura sea más ágil y más rápida en las respuestas a las solicitudes de información, a las respuestas a las preguntas escritas y a todas las demás demandas que se le hagan desde el Parlamento. Por tanto, hay otro grupo de enmiendas que va destinado a acortar los plazos en los que el Parlamento le pide información o respuesta a la Junta de Extremadura. Al mismo tiempo, hemos impulsado para este Pleno dos propuestas de impulso, una para que en la enfermería de la región, en la especialidad docente, en el grado de enfermería, se vaya a implantar las especialidades, es decir, la enfermería es una de las actividades más importantes que tiene el sistema sanitario extremeño, y, por tanto, vamos a pedir que no solamente haya grado de enfermería, sino que se potencien las especialidades para que haya enfermería geriátrica, enfermería pediátrica, enfermería de la salud mental y enfermería familiar y comunitaria. Eso le dará mucho más valor a la formación que obtienen las personas que están haciendo enfermería, y eso le dará mucho más valor y calidad a la atención del sistema sanitario una vez que estos profesionales están trabajando en el Servicio Extremeño de Salud. Presentamos una segunda propuesta de impulso para que los empleados públicos que solicitan comisiones de servicio pues se tenga en cuenta por parte de la Administración no solamente el destino del cónyuge, sino que se tengan en cuenta las situaciones de los ascendientes y descendientes, y sobre todo que se tengan en cuenta las circunstancias que rodean a la unidad familiar para que la conciliación de la vida laboral y familiar pueda ser un hecho. Es una demanda que nos han trasladado muchos empleados públicos y que nosotros recogemos y la traemos al Parlamento. Y, por último, pues habrá una propuesta de pronunciamiento. Nosotros somos partidarios de que la Asamblea de Extremadura sea el centro del debate político. Hay otros grupos parlamentarios que les gusta mucho polemizar en la prensa, porque en la prensa es muy fácil polemizar sin que te contradigan, sin que te contraargumenten. Entonces, aquellos que quieren hablar del principio de ordinalidad y de financiación autonómica a través de ruedas de prensa, pues creen que es más fácil en ruedas de prensa que en iniciativas en el Parlamento. Nosotros, como pensamos que es más fácil en el Parlamento, hemos traído esta propuesta para discutir con los otros grupos parlamentarios sobre financiación autonómica, sobre el principio de ordinalidad, sobre las propuestas que está haciendo el Partido Socialista para el nuevo sistema, para la negociación de la financiación autonómica, del nuevo sistema de la financiación autonómica, en el que nosotros pedimos que se establezca un fondo de garantía del estado del bienestar, es decir, que la financiación autonómica tenga un fondo para que la sanidad, la educación y los servicios sociales
estén garantizados, además de que haya una nivelación de los servicios públicos con independencia de dónde vivan los ciudadanos y esté en función del esfuerzo fiscal y no de la capacidad fiscal. Y con eso garantizaremos que los españoles y las españolas reciben o tienen acceso a los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones, vivan en la región que vivan. Y esto tiene mucho de actualidad porque ahora que se está abriendo el debate sobre el próximo sistema de financiación autonómica, hay muchos presidentes del Partido Popular, ayer mismo el señor Bauza, presidente de Baleares, que dice que el actual sistema de financiación de las autonomías perjudica a las autonomías del arco mediterráneo y beneficia a autonomías como Extremadura. Y nos ponen siempre como ejemplo de que somos la región una de las regiones que más beneficiadas salen con el sistema de financiación autonómica. Y es cierto, somos una de las regiones que mejor paradas salen del sistema de financiación autonómica. ¿Por qué? Porque no solo se toma en cuenta la población, sino porque había criterios correctores y fondos compensadores de desigualdades que nos situaban entre las comunidades que recibían mayor nivel de financiación por habitante. Para que sigamos teniendo uno de los mayores niveles de financiación por habitante, es necesario reforzar lo que el Partido Socialista aprobó en Granada en su modelo de Estado y en su modelo de financiación. Por eso traemos este debate a la Asamblea, para que todos aquellos que han hablado tanto en la prensa puedan discutir con nosotros y fijar una posición de Extremadura sobre el próximo sistema de financiación autonómica. Habrá también preguntas al presidente de la Junta de Extremadura, en la que le va a preguntar el presidente del Grupo Parlamentario, Guillermo Fernández Vara, con qué previsiones están elaborando la Junta de Extremadura los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el próximo año. Saben ustedes que ya están elaborándose por parte de las consejerías los presupuestos, que tienen que estar aquí en la Asamblea antes del 15 de octubre, pero evidentemente se trabajan con varios meses de antelación y queremos saber cuáles son las previsiones y el cuadro macroeconómico con el que trabaja el Gobierno para el próximo año. Preguntaremos también por qué la Junta de Extremadura no ha abonado todavía la cantidad que le adeuda a la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo. Y preguntaremos también por qué la Junta de Extremadura, a todas aquellas personas, de las cuales muchas son pensionistas, que tenían concedido y aprobado ayudas para la rehabilitación de vivienda, en lugar de pagar la ayuda a la rehabilitación de vivienda, ahora le están haciendo una investigación como si cada uno de ellos fueran Luis Bárcenas, porque le están pidiendo absolutamente todo lo que la orden que regulaba las ayudas no pedía. Cuando le dieron la resolución definitiva a las ayudas es porque habían presentado toda la documentación necesaria y la Junta de Extremadura lo único que tenía que hacer era pagar las ayudas. Para no pagarlas, porque desde hace más de 2 años no pagan las ayudas de rehabilitación, la Junta de Extremadura ahora se saca un nuevo sistema para intentar no pagar las ayudas a la rehabilitación. Y son muchos miles de ciudadanos extremeños, más de 10.000 los extremeños, que se ven afectados por esta actitud de la Junta de Extremadura. Y son cantidades sustanciales, algunas de ellas, para las economías familiares. Estamos hablando que familias extremeñas que tenían aprobados expedientes de rehabilitación de viviendas de 4.000 euros o de 6.000 euros o de 8.000 euros no van a recibir esas ayudas y, por tanto, eso va a asumir en una situación muy calamitosa a muchas familias extremeñas, incluidas muchas de ellas pensionistas y personas mayores. Y vamos a preguntar también si tiene pensado la Junta de Extremadura cumplir la sentencia
de los inspectores de educación. Saben ustedes que el Tribunal Superior de Justicia le dio un varapalo a la Junta de Extremadura, a la Consejería de Educación, sobre la actitud poco rigurosa. Tenemos una consejera que siempre habla del rigor, pero fue chabacana y fue muy injusto lo que hicieron con los inspectores de educación, aparte de que poco objetivo, y el Tribunal Superior de Justicia le tumbó su decisión. Como es tan rigurosa la consejera de Educación, pues todavía estamos esperando que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Si es tan importante el rigor, lo más importante es cumplir la ley, y estamos ya viendo que todavía no la ha cumplido. Y por último, aunque no tiene que ver con el orden del día del Pleno, me gustaría señalar que se acaba el plazo a la Junta de Extremadura para aprobar el reglamento de la Ley de Renta Básica de Inserción de Extremadura. Eran 2 meses los que tenía la Junta de Extremadura para aprobar, 2 meses como máximo, y recordarán ustedes que se deshacía el consejero de Salud y Política Social, se deshacía y se desgañitaba diciendo que no agotarían los 2 meses de plazo que tenían para aprobar el reglamento de la Ley de Renta Básica de Extremadura. Bueno, pues han pasado los 2 meses, el reglamento sigue sin aprobarse y las familias extremeñas siguen con la misma necesidad que cuando se aprobó la Ley de Renta Básica. Mucha palabrería, mucha parafernalia, pero la Ley de Renta Básica que aprobó por unanimidad esta Asamblea sigue sin ser aplicada y las familias extremeñas siguen teniendo unos grandes niveles de necesidad. Estamos hablando de que son familias que tienen muy cerca o están en el umbral de la pobreza o están por debajo del umbral de la pobreza en una situación de verdadera necesidad social. A esto hay que añadirle que desde el mes de octubre del año pasado no se están concediendo ayudas para la inserción social, las AISES, las situaciones de emergencia social, porque como iban a poner en marcha la Ley de Renta Básica, congelaron la aprobación de las AISES. Y ahora los ciudadanos extremeños no tienen ni AISES desde el mes de octubre del año pasado, ni tienen renta básica que ya tendría que estar en vigor. Y a este paso, los primeros perceptores de renta básica no llegarán antes del mes de septiembre. Y el hambre y las necesidades no esperan. Por mucho que algunos piensen que ser campeones del déficit le da de comer a los que están necesitados en Extremadura. Y como siempre, a sus preguntas, si tienen alguna pregunta. Sí, Valentín, yo quería preguntar qué se espera desde el grupo parlamentario de la reunión que tiene esta tarde Monago con Rajoy en Moncloa. Pues lo que esperamos hoy de esa reunión desde el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista es que el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago, deje de ser un peón sumiso y necesario para la estrategia que Rajoy tiene con Extremadura y le plante cara a la situación de extrema necesidad y de gravísima crisis en la que está Extremadura. En primer lugar, que traiga para Extremadura un plan especial para los 182.000 parados de la región, que como mínimo contemple lo que contemplaba el plan que José Luis Rodríguez Zapatero hizo para Extremadura con el plan especial. En segundo lugar, necesitamos que el señor Monago le diga de una vez por todas al señor Rajoy que con el asunto de las energías renovables, Rajoy, el Partido Popular y el señor Monago están llevando a una situación sin futuro a una región en la que las energías renovables, la actividad empresarial y el empleo derivada de las energías renovables podían ser una importante salida para la crisis económica que tenemos y para los muchos trabajadores que fueron expulsados del sector de la construcción.
sería un nicho ideal para la recolocación de los excedentes laborales de la construcción. Y sin embargo, llevamos 2 años desde que gobierna Rajoy, que todo lo que se aprueba en este país es a favor de las grandes eléctricas y en contra de los intereses generales de Extremadura. Y en tercer lugar, tendrá que exigirle al gobierno de Rajoy que ponga en marcha ya de una vez por todas lo que el Estatuto de Autonomía recoge como deuda histórica y, en segundo lugar, las inversiones extraordinarias del 1% del Producto Interior Bruto regional. Porque lo que ha sucedido hasta ahora es que hemos perdido inversiones respecto a la media de los últimos años, de los últimos 8 años. Eso es lo que esperamos de la visita de hoy. Lo que no esperamos, pues lo que no esperamos es que el señor Monago siga siendo tan complaciente con el señor Rajoy, excepto en aquellas cosas que no son importantes. Por ejemplo, en aquellos fuegos artificiales y muy artificiosos, muy de propaganda, que era el IVA cultural. Pero, sin embargo, en los grandes asuntos, el señor Monago hasta ahora se ha mostrado absolutamente sumiso a las políticas del señor Rajoy. Por tanto, esperamos que el interés general de Extremadura esté por encima del interés general de un Partido Popular que tiene un gran problema encima que le impide ver los problemas de los ciudadanos, porque está más interesado en resolver su financiación que en resolver los problemas de los ciudadanos españoles y particularmente de los ciudadanos extremeños. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. Y como ya no hay más ruedas de prensa de portavoces, podrá verlas de otra cosa, pero de junta de portavoces no. Buen verano para todas y para todos.